Tiene ahora la palabra Unidas Podemos Izquierda Unida y en nombre de este grupo municipal interviene el señor García, me imagino. Sí, voy a intervenir yo. Señor García. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde Unidas Podemos Izquierda Unida de Leganés llevamos toda esta legislatura defendiendo un modelo concreto de ordenanzas fiscales para nuestra ciudad. Un modelo que hemos propuesto y que ha sido ignorado por el gobierno local. Hemos presentado enmiendas y votos particulares que en ningún caso han sido tenidos en cuenta, ni siquiera de forma parcial. En unas ocasiones nos han dicho que nuestras propuestas no eran realizables, en otras ocasiones nos han dicho que no era el momento, en otras nos han dicho que los trámites administrativos que requerían nuestras propuestas hacían que se prolongaba demasiado el plazo y que no diera tiempo a tenerlas preparadas, pero sabemos de sobra que en realidad el verdadero y único motivo es que no comparten nuestra propuesta política, pero aún así nuestra intención va a ser la misma, de seguir defendiendo en todos los ámbitos, los que tengamos representación, lo que nosotros entendemos que debe ser la política fiscal, las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Leganés. Nos gustaría aclarar también que nuestra propuesta no supone ni una subida de impuestos general, ni tampoco una bajada general de impuestos. Si un sujeto pasivo tiene que pagar más o menos impuestos, entendemos que dependerá de su capacidad económica. Nuestra propuesta consiste en aumentar los ingresos del ayuntamiento para poder mejorar los servicios. Y ese aumento de ingresos debe ser asumido de forma solidaria por las personas con mayores recursos económicos de nuestra ciudad, que deben entender que en momentos como estos de crisis deben arrimar el hombro. Por tanto, con nuestro voto particular lo que hacíamos era una enmienda a la totalidad de las ordenanzas fiscales que el equipo de gobierno propone para 2021. Lo que queremos concretar es que entendemos que se debe dejar sobre la mesa este proyecto de ordenanzas que tienen elaboradas y que creemos una mesa de trabajo en la que se pueda discutir, en la que estemos todos los partidos y también algunos agentes sociales que pueden tener interés directo y una opinión interesante bajo nuestro punto de vista, como puede ser la Federación Local de Asociaciones de Vecinos. Las ordenanzas fiscales que proponen no se adecúan a lo que requiere nuestra ciudad, ni la situación excepcional que vivimos debido al COVID-19, ni las consecuencias sociales y económicas que va a tener sobre nuestros vecinos y vecinas, ¿no? En primer lugar, hablábamos de unas ordenanzas fiscales progresivas y justas. Entendemos desde nuestro grupo que las ordenanzas son un método de redistribución de la riqueza por vía de los impuestos, siguiendo un criterio claro que es quien más tiene es quien más tiene que pagar. De esta forma, pensamos que se debían crear bonificaciones y ayudas en todas las ordenanzas para las personas del Ganés con menos recursos. Por tanto, proponemos como criterio general que los precios de las ordenanzas se establezcan en función de las características sociales y económicas del sujeto pasivo que debe afrontar el pago de dicho impuesto. A menor renta, menor tasa; a mayor renta, la tasa debe ser mayor. Por ejemplo, en el caso del IBI, proponíamos que se fije la tasa en función de la renta familiar y que se bonifique las rentas más bajas. Algunas bonificaciones que están vigentes o que han propuesto algunos de los partidos de la oposición, como por ejemplo bonificaciones a familias numerosas o a personas con discapacidad o cualquier otra circunstancia que les afecte personalmente, bajo nuestro punto de vista no deberían ser relevantes a la hora de aplicar una reducción o modificación. Entendemos que lo relevante es la capacidad económica del sujeto pasivo, ¿no?, de la persona obligada al pago de este impuesto. No todas las familias numerosas ni todas las personas con un determinado grado de diversidad funcional tienen el mismo poder adquisitivo, por lo que creemos que es necesaria la existencia de una exención a las personas cuyos ingresos familiares no superen el SMI por miembro de la unidad familiar. En cualquier caso, también entendemos que la legislación obliga a aplicar desde el año 2020 el tipo de gravamen del 0,4, que supone el incremento de los recibos del IBI que ya hemos recibido entre un 12, un 11,42 y de media más o menos en los recibos de todos los vecinos y vecinas. Entendemos que tal incremento puede causar problemas no solo a las personas referidas anteriormente, sino a todas las personas que están obligadas al pago de este impuesto. Como forma de paliar esta situación, lo que habíamos propuesto era solicitar al Ministerio de Hacienda una moratoria para cumplir la aplicación del 0,4 y evitar que la aplicación de 2021 sea tan gravosa como la que ya sufrimos en 2020. Esta propuesta ya la realizamos para las ordenanzas de 2020 y fue desestimada, con lo cual entendemos que también lo va a ser en este caso. El segundo eje sobre el que nosotros entendíamos las ordenanzas fiscales era una ciudad sostenible. Considerábamos fundamental el criterio de sostenibilidad. Entendemos que
que aquellos sujetos pasivos que contaminan más deben pagar más y que se debe bonificar a aquellos que apuestan por las energías renovables y la contaminación cero. Dicho esto, entendemos también que el medio de transporte privado, es decir, que cada persona que lleva a nuestra ciudad disponga de un vehículo, aunque sea eléctrico, no es sostenible para el planeta en el medio y largo plazo. Nuestra apuesta es clara y es por el transporte público, por la bicicleta, por los vehículos de movilidad personal o por caminar cuando las distancias sean pequeñas y lo permitan. Esta propuesta política trasladada a las ordenanzas sería, por ejemplo, que en el caso de la ordenanza que regula el impuesto de vehículos de tracción mecánica, entendemos que los vehículos que contaminan más deben pagar una tasa más alta y en otros impuestos, como por ejemplo las actividades económicas, proponemos que se bonifique de alguna manera a aquellos sujetos pasivos que generen o utilicen energías renovables. Eh, Como tercer eje, hablábamos también de unas ordenanzas fiscales transparentes y accesibles, ¿no? Esto, desde nuestro punto de vista, se justifica plenamente la progresiva digitalización por la ley de transparencia ciudadana. El problema que se plantea en la gestión es cómo tratar o cómo combatir la brecha digital, ¿no? Entendemos que se debería facilitar y eliminar barreras de accesibilidad a las personas más vulnerables ante esta obligación que van a tener de utilizar la administración digitalizada, ¿no? Es decir, personas mayores, personas con diversidad funcional, personas sin recursos digitales, personas sin hogar, son colectivos que pueden acudir a solicitar documentación a la dependencia del ayuntamiento, por lo que al final son los que van a tener que pagar alguna de estas tasas, ¿no? Lo que proponemos en concreto es que se disponga de funcionarios, funcionarias en las dependencias municipales que puedan ayudar a aquellas personas que no son capaces de rellenarlo de forma online y facilitarles un ordenador para que lo puedan hacer de forma digital. También nos gustaría señalar lo poco que consideramos que el gobierno local ha tenido intención de que el resto de grupos participemos. Han tenido mucho tiempo para hacerlo y queda todavía mucho tiempo hasta que acabe el año para que se aprueben las ordenanzas fiscales de 2021 y han lanzado el periodo para hacer alegaciones o votos particulares durante el mes de agosto. Es un mes que habitualmente no es muy hábil, es un mes en el que la prensa no se hace tanto eco porque la actividad política es bastante más baja bueno, entiendan que puede dar la sensación de que han querido como que pasara de puntillas un poco y que llegáramos en septiembre ya para aprobarlo, haciendo pasar ese periodo de debate, ¿no? Aún así, bueno, la mayoría de los grupos hemos acabado presentando el voto particular. Pero sí nos hubiera gustado que nos hubieran tenido más en cuenta para hacer esto, porque al final estas ordenanzas tienen una aplicación para todo el mundo y creemos que se podrían haber enriquecido con las propuestas de los diferentes grupos. Efectivamente, en algunas cosas, como ha comentado el señor Recuenco, podríamos estar de acuerdo con el Partido Popular, por supuesto no en otras. Bueno, lo de si va a haber un segundo turno lo comento en el segundo turno, nada más. Gracias. Sí, gracias, señor alcalde. A mí me gustaría hacer una reflexión para aquellos grupos municipales que están proponiendo que se bajen o que se eliminen los impuestos de una forma general. ¿Cuál es su propuesta para que el ayuntamiento dé los servicios? Es decir, ¿cómo vamos a pagar a la policía, al personal del CAI, a los profes de las escuelas que son competencia local, a los profes de la escuela de música, a los funcionarios de urbanismo, a las de Hacienda, a las de patrimonio, a las de deportes? ¿Cómo vamos a realizar el mantenimiento de las instalaciones públicas? ¿Cómo vamos a atender, en definitiva, las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas de Leganés? ¿No será que lo que están proponiendo es acabar con lo público y convertir esto en la ley del más fuerte? Que el más fuerte entendiéndose como el que tenga más dinero. Es decir, dejar de cobrar impuestos, que la gente se quede el dinero y el que tenga más dinero pueda pagar los servicios y el que no los tenga. Entiendo que eso es lo que propone. Esa es su propuesta. Me gustaría que lo aclararan. Con respecto a la activación de la economía, bajo nuestro punto de vista, la economía no se activa con bajadas de impuestos. La economía se va a activar creando empleo. Hemos tenido una tasa muy alta de desempleo que sumada a los ERTES que aún no se han vuelto a la actividad, es una situación delicada. Entonces pensamos que es en esa vía en la que hay que trabajar. Tenemos que fomentar la creación de empleo y para ello, una de las cosas que se podría hacer, por ejemplo, es crear más empleo público, ¿no? Sacar una nueva oferta de empleo público, hace años que no se saca, y no solo ofertas de empleo público para consolidar plazas que ya están trabajando como interinos, sino plazas nuevas que supusieran un aumento neto del número de personas que trabajan en el Ayuntamiento de Leganés. Con respecto al señor Recuenco, pues sí, en algunas de sus propuestas están ustedes adelantando por la izquierda al PSOE. Eso es verdad que, bueno, el PSOE al gobierno local.
pero efectivamente tenemos que decirlo. Pero también le digo que sabemos que al final vuelven a aparcar siempre a la derecha, porque entendemos que eso solo son fuegos de artificio. Y decimos esto porque lo proponen en la oposición, pero cuando gobiernan hacen lo contrario, nunca aplican estas medidas, ¿no? De proteger a las personas más vulnerables. Al contrario, normalmente tienden a defender los intereses de los más poderosos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay algunas diferencias sustanciales. Usted ha hablado de aumentar la compra de vehículos para mantener la industria automovilística. Nosotros pensamos que esa es una línea equivocada. Pensamos que lo que hay que potenciar es el transporte público, como decía antes, la bici, los vehículos de movilidad personal y el caminar cuando sea posible por las distancias, ¿no? Con respecto a la subida del IBI, que también ha salido el debate, yo creo que tanto PP como PSOE, que han sido los partidos que han gobernado las dos últimas legislaturas, tienen responsabilidad en que este año se ha aplicado la subida, ¿no? Ninguna de las dos formaciones, cuando ha gobernado, ha querido meterse, porque evidentemente es una cosa muy impopular y nadie se ha querido meter y nos hemos visto así. Ninguno de los dos ha pedido tampoco la revisión catastral que proponíamos y que podía haber hecho que bajara el valor catastral y que esa bajada del valor catastral pudiera anular la subida, que no quedaba más remedio que aplicar este año, pero en definitiva que los dos han tenido responsabilidad. También hablaba de bajar los impuestos en Leganés para atraer a personas que vinieron aquí a pagar sus impuestos. Estamos muy en contra de esto. Estamos muy en contra de la competencia fiscal entre municipios y entre comunidades, como propone el PP. Entendemos que es muy negativo la creación de estos paraísos fiscales dentro del Estado, ¿no? Esto al final lleva una carrera a ver quién baja más los impuestos y las administraciones en ningún caso se ven favorecidas y simplemente algunos contribuyentes que tienen la capacidad de cambiarse el sitio donde van a pagar los impuestos son los que se van a ver beneficiados, ¿no? Como aquí en Madrid, por ejemplo, no hay impuestos de sucesiones, todo el mundo se viene aquí a pagar el impuesto de sucesiones para no pagarlo. Eso me parece que es negativo porque tenemos que entender el Estado como un todo y nos interesa que el Estado español tenga más dinero para poder dar todos estos servicios de los que hablamos. Luego hablaba también el señor Recuenco de la ciudad de Madrid, donde dice que todos los partidos se han puesto de acuerdo, efectivamente, pero entiendo el lío que provocamos la izquierda con nuestras decisiones y nuestras cosas, pero nosotros, que la Unidad Podemos, no estamos en el Ayuntamiento de Madrid, no tenemos representación. Si nosotros la tuviéramos, por ejemplo, no habría habido una unanimidad como ha habido en la operación Chamartín, una operación pelotazo urbanístico tremendo que nosotros no compartimos y que los partidos que tienen representación sí lo han apoyado. Entonces nosotros no estamos ahí. Y si estuviéramos, ya le digo que no estaríamos de acuerdo con las políticas del señor Martínez Almeida. Porque no confunda el trabajar por el interés común con dar cheques en blanco a quien gobierna. Son cosas bastante distintas. También hablaba de la crisis de 2008 y de la crisis de ahora, las comparaba. Efectivamente, no tienen nada que ver. En lo que más se diferencia es en las medidas que ha tomado el gobierno para intentar paliar los efectos. Creo que no tiene nada que ver. En el 2008 no se hizo nada de lo que se ha hecho ahora y que está funcionando razonablemente bien, ¿no? Yo creo que no se paralizaron los desahucios, no se impidió el corte de suministro de energía, no hubo ERTE para salvar el empleo, no hubo ayudas a autónomos, no hubo acuerdos con los agentes sociales. En definitiva, son muy distintas las soluciones que se han aplicado en un caso y en otro, y por eso vamos a ver que de esta crisis vamos a salir mucho mejor, a pesar de que, como usted ha dicho, va a ser mucho más dura. Con respecto a lo que comentaba la señora Tejero, todas estas situaciones de las que usted habla, de emergencia social, de personas que van a tener problemas para pagar los impuestos, para los suministros, todo esto se resuelve de una única forma, que es con unos servicios municipales y autonómicos de calidad, y para ello necesitamos impuestos. Tenemos que pagar impuestos, es la única forma de mantener los servicios. ¿Usted lo que propone qué es exactamente? ¿Que no se paguen impuestos? ¿Quiere convertir la política fiscal del ayuntamiento en cero, en que no exista, que no tengamos ingresos? Para que la gente pueda comer están los servicios sociales, para que la hostelería pueda funcionar se han disminuido los precios públicos y además eh, se aprobó una moción, si usted recuerda, para subvencionar el gasto derivado del COVID a toda la pequeña empresa de esta ciudad. Para mejorar la situación económica hay que crear empleo y para eso hace falta políticas municipales que necesitan financiación y esa financiación viene de los impuestos. Cuando una persona tiene un problema con las drogas, tiene el centro de atención a drogodependencias donde le pueden atender y eso también cuesta dinero. Y para todo esto es para lo que tenemos los impuestos.
Yo creo que está haciendo una oposición a lo que usted llama el gobierno social comunista totalmente contradictoria, pero claro, entendemos que lo único que pretende es hacer oposición, nada más, sin ninguna propuesta, ¿no? Eh, la señora Illón, con respecto a nuestro voto particular, bueno, ha dicho que muchas de las cosas están de acuerdo, pero que la ley no lo permite. Bueno, señora Illón, su partido y mi partido, o mi organización Unidas Podemos, están en el gobierno, así que le emplazaría a que trabajemos para esos cambios legales dentro de nuestros partidos, para que sea una realidad y para que efectivamente podamos tener en poco tiempo unos impuestos que de verdad sean progresivos y que de verdad cumplan esa función que nosotros entendemos y que usted también comparte, que es la de la redistribución de la riqueza, ¿no? Y yo creo que nada más, nada más. Muchas gracias.